Bueno, como les había dicho en el video anterior, hoy vamos a ver cómo calcular las tensiones de fase, de línea, perdón, a partir de la tensión de fase, ¿sí? Cuando hablamos de un circuito trifásico existen dos tipos de tensiones, tensiones de fase y tensiones de línea. En el próximo trabajo práctico vamos a andar más sobre este tema. Ahora vamos a hacer una introducción a esto. Entonces, el sistema trifásico, como yo le dije, tenemos tanto tensiones de fase como tensiones de línea. Vamos a tener tres tensiones de fase y tres tensiones de línea, ¿sí? En este caso ya habíamos visto en el video anterior que las tensiones de fase eran B sub A, B sub B y B sub C, y cada una de ellas estaba desfasada a 120 grados eléctricos, eh, comenzando desde la fase A, ¿sí? En este caso, si miramos nuestro dibujo, tenemos tenemos el fasor B sub A, que está en azul, ¿sí? Esto es la tensión de fase A, que habíamos visto que tenía un valor eficaz de 240, es decir, el módulo de este fasor mide 240 escalas, podría ser 2 centímetros, 4, 100 volt cada 1 centímetro, ¿sí? Con un ángulo de 0 grados, por eso está en la horizontal, ¿sí? Desfasado de estos 120 grados eléctricos negativos, es decir, en el sentido de las agujas de reloj, menos 120 grados eléctricos, voy a encontrar B sub B, que también tiene el mismo módulo, es decir, el mismo valor eficaz de la onda, como vimos en el otro video, ¿no? Entonces, acá está el módulo de este fasor, mide 2,4 centímetros, si utilizo la escala que estoy proponiendo recién. Entonces, si ahora desfaso 240 grados en atraso, a partir de acá, que sería lo mismo que más 120 para aquel lado, 240 y 120 son 360, es decir, o que voy menos 240 o que voy más 220, más 120, ¿sí? No importa, con el transportador puedo ir más 120 o menos 240, voy a llegar a la misma dirección, ¿sí? Al mismo ángulo. Entonces, sobre este ángulo de menos 240 grados, que es igual a más 120, voy a dibujar el módulo de también 2,4 sobre esta dirección, ¿sí? Entonces acá tendría el fasor de la fase C. Estos que están dibujados acá, en realidad, los voy a borrar un ratito, porque son los que tenemos que calcular, son los de línea. Los voy a borrar simplemente para que después los voy a... ¿Sí? Así nos quedarían el sistema trifásico que ya lo había dibujado en el video anterior. Es nuestro sistema trifásico con las tres tensiones de fase, con el fasor B sub A, B sub A igual 240 y 0, B sub B con un módulo de 240 menos 120 y B sub C con el mismo módulo, pero con un ángulo de menos 240 grados. ¿Sí? De esta manera nos quedarían nuestro sistema trifásico en las tres tensiones de fase. Ahora tengo que calcular las tres tensiones de línea, que son las que están dibujadas ahí, que después las voy a volver para atrás así aparecen. Y vamos a ver cómo se calculan las tres tensiones de línea, cómo llegué yo a esas tres gráficas que están ahí. Bueno, para encontrar las tensiones de línea, tengo que las tensiones de línea es la tensión, es el diferencial de potencial que existe entre la tensión A y la tensión B. Eso es lo que estoy haciendo. La tensión de línea es el diferencial de potencial entre el potencial del punto A y el potencial del punto B. Es decir, entre este punto que está acá y este punto que está acá. Es decir, la diferencia de tensión entre dos fases. Eso es la tensión de línea, la diferencia de tensión que hay entre dos fases. Entonces, las tres tensiones de línea que se suelen utilizar son la tensión de línea AB, la tensión de línea BC y la tensión de línea CA. ¿Sí? Entonces, como dije que es la diferencia de potencial entre la fase A y la fase B, entonces es B sub A menos B sub B. Matemáticamente se resuelve de esa manera. Pero para poder restar o sumar dos fasores, lo teníamos que expresar en su forma compleja. ¿Sí? Por eso es que yo aquí pasé tanto B sub A como B sub B como B sub C, porque voy a necesitar trabajar con estos tres a su forma compleja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para pasar de un fasor
que estaba expresado en forma polar, como este, el B sub A 240, 0, a su forma compleja. Bueno, la parte real era el módulo, los 240, por su ángulo, que es 0 grados. Entonces 240 por el coseno de 0 me daba la parte real. 240 por coseno de 0, el coseno de 0 es 1. 240 por 1 me da 240. Es decir, que B sub A tiene una parte real que es 240 y su parte imaginaria, que llevaba la letra J, era el módulo por el seno del ángulo. Esto ya lo habíamos visto. Cualquier fasor expresado en forma polar se puede convertir en su forma compleja y también a partir de una forma compleja puedo expresarlo en su forma polar. ¿Sí? Eso lo vimos cómo se hacía. Si lo tengo en forma polar, para transformarlo en compleja, la parte real era el módulo por el coseno y la parte imaginaria, la que lleva J, era el módulo por el seno. ¿Sí? Entonces, si hago 240 por el coseno del ángulo, que es 0, me da 240, y J por el seno de 0, el seno de 0 es 0, entonces la parte imaginaria de B sub A es 0. Así que B sub A expresado en forma compleja es 240 más J0, que es como lo escribí acá. Este sería B sub A. ¿Sí? Ay, a ver. Acá hay algo que me faltó escribir, pero vamos a tratar de hacer esto. Dejarlo ahí. Y ahora voy a seleccionar acá con este color y voy a escribir esto que me faltó. A ver cómo está esta animación. Bueno, fíjense, vamos a escribir todo, esperen, voy a cambiar a todos. Me faltó poner el menos, para que se entienda mejor, nada más que eso. Lo voy a agregar para que se entienda lo que estoy haciendo, porque es una resta. Ahí está. Y voy a volver a borrar estas para después dibujarlas. Bueno, entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ¿sí? Tenemos que hacer la diferencia entre la tensión de la fase A y la tensión de la fase B. Es decir, tengo que hacer la resta de este fasor con este fasor. ¿Y cómo se hace la resta de dos fasores? Tendríamos que pasarlo a su expresión compleja, ¿sí? Es decir, parte real y parte imaginaria, ¿sí? Ya sea para la suma o para la resta. Cuando multiplicaba o dividía, utilizábamos la expresión polar, ¿sí? Que sería esta que está acá con la que dibujamos el fasor. Pero en este caso vamos a tener que transformar tanto el fasor A como el B y el C, B sub A, B sub B y B sub C. Es decir, las tres tensiones de fase las voy a tener que pasar de su forma polar a su forma compleja para poder encontrar las tensiones de línea. Entonces, la tensión en la fase A ya dijimos que nos daba, aplicando la regla o el procedimiento para pasar de una forma polar a una forma compleja, obtenemos esta expresión, 240 en la parte real más J0 en la parte imaginaria. El fasor B sub B, para pasarlo a complejo, sería el módulo por el coseno de su ángulo es menos 120, 240 por el coseno de menos 120 me da menos 120, ¿sí? Y 240 por el seno de menos 120 da menos 207,85. ¿Sí? Ojo con esto, con los signos, atento al cálculo, porque esto después, si no, no nos va a dar el resultado. Acá hay que tener mucha atención con los cálculos estos y con los signos. ¿Sí? Hay que estar muy atentos porque cuando le cambiemos en un signo, después no nos va a dar bien el resultado, no vamos a obtener los fasores correctamente, nos va a dar un fasor erróneo. ¿Sí? El resultado final de esos fasores que yo tenía dibujado recién, para que me queden así, tengo que tener mucho cuidado con el desarrollo de cada uno de estos fasores expresados en forma compleja y después también con su resta. Para obtener B sub C en forma compleja, lo mismo, B sub C módulo 240 y ángulo menos 240, entonces va a ser 240, pero con coseno de menos 240. Y el otro va a ser la parte imaginaria, la que lleva J, 240 por el seno de menos 240. Ven que la expresión es similar, solo que en el primero tiene el ángulo 0,
en B sub B tengo el ángulo de menos 120 y en B sub C tengo el ángulo de menos 240. ¿Sí? A ustedes lo van a tener que realizar, pero con el valor eficaz que le dé a ustedes, que yo le di en el ejercicio 1 para calcular, le di la amplitud, ustedes tenían una amplitud de 311 volt, y 311 dio la raíz cuadrada de 2, le va a dar el valor eficaz. Con ese valor eficaz tienen que hacer B sub A, B sub B y B sub C. Es decir, que similar a esto, solo que le va a cambiar este dato. En vez de ser 240 va a ser otro número, que va a ser un poco más pequeño que este, pero no mucho. Así que va a ser lo mismo, solo que con el valor eficaz que ustedes obtengan a partir de la amplitud que yo le di de 311 volt. Bueno, entonces de esta manera yo voy a obtener las tres tensiones de fase expresadas en su forma compleja. Acá las tengo polar y acá estarían las tres en forma compleja, ¿sí? Fíjense que el 240 por el coseno de menos 240 da menos 120, y 240 por el seno de menos 240 va a dar igual que el otro, pero con signo positivo, más 207,85. Usted le tiene que dar similar, solo que este número va a cambiar, un poquito más chico, este va a ser un poquito más chico, este igual, todos van a ser un poquito más chicos, pero los signos les tienen que dar igual. Este signo de acá tiene que ser menos menos, este tiene que ser menos más, así que controlen eso. Si no le dio menos menos el B, es porque hicieron algo mal. Y si no le dio menos más, es porque hicieron algo mal. Y acá va a ser similar a este, pero más chico. Lo mismo. Todos los números van a ser similares, pero un poco más chicos. Porque yo les di una amplitud menor que la que estoy utilizando con este ejercicio para explicarles a ustedes cómo se hace. Bueno, entonces la tensión de línea AB, ¿sí? Que es la diferencia de potencial entre A y B, es decir, la tensión de A menos la tensión de B, pero para poder restar teníamos que ponerlo en forma compleja. Entonces B sub A, que está acá, es 240 más J0, lo escribo ahí, abajo escribo B sub B, que es menos 120 y menos J... 270, ¿sí? 207, perdón, como 85. Sí, acá redondeé era como 84 y monedas, pero redondeado daba 85. Y entonces hago 240 menos 120, menos le cambio el signo al 120, entonces me queda 240 más 120. 240 más 120 es 360. Miren que es la resta. Entonces a este número le tengo que restar este. Este menos le cambia a este. A este número, recuerden que era real con real, imaginario con imaginario. Como estoy restando, resto real con real y resto imaginario con imaginario. Cuando sumaba era la suma de real con real y la suma de imaginario con imaginario. Este que escribí acá abajo es B sub B. Fíjense, B sub B es menos 120 menos 207,85. ¿Sí? Este de acá abajo es B sub B, este es B sub A. B sub A menos B sub B. 240 menos 120 me da más 360. Y 0 menos 207 va a dar más 207,85. Bueno, ahora lo tengo que pasar a este B sub AB para poder representarlo fasorialmente a su expresión polar. Es decir, para poder encontrarlo, tengo que trabajar con los fasores en forma compleja para poder sumar y restar. Una vez que sumo y resto y obtengo la tensión AB en forma compleja, la paso a forma polar. Para poder graficarla. Entonces, ¿cómo hago para pasarla en forma polar? Bueno, era la raíz cuadrada de 360 al cuadrado más 207,85 al cuadrado. ¿Se acuerdan? La raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. La parte real es 360 y la parte imaginaria es 207,85. Recuerden que esto siempre va a ser la suma. Este número, por más que sea negativo, cuando lo elevo al cuadrado se va a convertir en número positivo. Entonces acá voy a tener la suma de dos números positivos, ¿sí? Si hago la cuenta de estos dos números, la 360 al cuadrado más 207,85 al cuadrado, me da 416. En realidad da 415 con moneda, pero redondeado, como los decimales son mayores que 0,5, lo redondeé al siguiente. En vez de 415, 416, ¿sí? Bueno, ¿y cómo saco el ángulo? Recuerden que era módulo del ángulo. Bueno, el ángulo lo habíamos visto, era phi, el ángulo de esta tensión, es decir, este sería el módulo de B sub A con puntito. Fíjense, acá tengo B sub AB con puntito. Este de acá sería B sub AB sin puntito, módulo de la tensión de línea AB.
y el ángulo de la tensión de línea AB, que yo lo llamé phi, sería phi de AB, phi de B sub AB, no lo escribí todo porque era muy complejo, pero este phi es de esta tensión, el ángulo de esa tensión, por eso lo pongo acá, es el arco tangente, tangente a lo menos 1, de la parte imaginaria sobre la parte real. Siempre es así, es el que tiene J dividido el que no tiene J. El imaginario sobre el real. Entonces, el arco tangente del imaginario, que es 207, para este caso de B a B, cuando lo resolví, me quedó 207,87, dividido la parte real, que es 360, me da 30 grados, ¿sí? Es decir, 416 con un ángulo de más 30 grados, ¿sí? Voy a ver si lo puedo, me aparece el dibujo de ese, voy a borrar los otros. Fíjense, acá tenemos la tensión AB, que si estos son 2,40, estos son 4,16, serían 4 centímetros, 16 milímetros. Ustedes lo tienen que hacer con transportador y regla a escala, ¿sí? Para que les quede bien. Yo no tengo acá un transportador y regla a escala, lo hice a mano alzada y a ojo de buen cubero. Fíjense que la tensión de línea es más grande que la tensión de fase. Miren, el módulo de la tensión de línea es 4,16 y el módulo de la tensión de fase es 2,40. A ustedes les va a quedar un número más chico que este, pero de todas maneras tiene que ser más grande que la tensión de fase. ¿Sí? Es decir, esta relación se tiene que mantener. La tensión de línea es más grande que la tensión de fase. ¿Sí? Y esto a ustedes le va a dar un poco más chico también, obviamente. Pero el ángulo también, el ángulo le tiene que dar más 30. ¿Sí? No importa el módulo que dé, el ángulo le va a dar más 30. Si no le da más 30 el ángulo de la tensión AB, es porque en alguno de estos números está mal realizada la cuenta. Sí o sí le tiene que dar más 30 cuando resuelvan B a B, tiene que dar un ángulo de más 30 porque la tensión de línea va a estar en adelanto 30 grados respecto a la tensión de fase. ¿Sí? Eso es algo que nosotros manejamos de acá. Bueno, y después por otro lado, si vamos con y así, ¿no es cierto?, con este módulo y este ángulo, más 30, voy más 30 acá, y sobre esa dirección más 30, marco un fasor cuyo módulo sea de 4,16 centímetros, ¿sí? Y ahí tendría el fasor de la tensión de línea AB. Fíjense que le puse un azul más oscuro porque AB viene derivado de A, ¿sí? Porque es A menos B, por eso le puse ese color, ¿sí? Al B sub BC también está relacionado con el B, sería la tensión de B menos la tensión de C, por eso le puse un color similar al rojo, y lo mismo hice con el CA, como es C menos A, le puse un color verde más oscuro. ¿Por qué? Porque está relacionado con ese fasor, en definitiva. Fíjense que B sub BC me quedaría la tensión B menos la tensión C. Si vamos a este cálculo que habíamos hecho de la tensión B, era menos 120 menos 207,85. Menos 120 menos 207,85, es decir, que el de acá arriba es B sub B. El de abajo es B sub C, es igual, pero en vez de ser menos 207 es más 207. Es decir, menos 120 y más 207,85 en la parte imaginaria, la J. Ahora, si los tengo que restar, es menos 120, este menos le cambia el signo, el menos 120 de abajo, y me queda menos 120. Más 120 me queda 0, es decir, que la parte real es 0. ¿Por qué? Porque este signo le cambia el signo a este de acá. Entonces, menos 120 más 120. Recuerden que tengo que restar real con real, y después ahora restamos imaginario con imaginario. Entonces, este es menos 207 y este menos le va a cambiar el signo al más y va a quedar menos. Menos 207 sería el doble con signo negativo. Menos 415,7. J, ¿no? Menos J 415,7 porque eso es la parte imaginaria. Es decir, como está restando, le cambia el signo y los dos se suman pero con signo negativo, ¿no? Queda menos 415,7. Bueno, para encontrar el ángulo, de vuelta lo mismo, es el arco, bueno, vamos a encontrar el módulo primero, ¿no? El módulo era la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿sí?
0 al cuadrado más, por eso lo puse acá entre paréntesis, porque el menos, este que está acá, va dentro del paréntesis y al elevarse al cuadrado se me va y se convierte en positivo. Es decir, esto en realidad es 0, esto 415,7 al cuadrado queda 415,7, y esto es la raíz cuadrada de 415,7 al cuadrado queda 415,7, que redondeando sería 416. ¿Tá? Entonces, el módulo también de la tensión de línea BC es el mismo módulo que el de la tensión de línea AB. Es decir, y fíjense que el de CA también tiene el mismo módulo. ¿Eh? Y el ángulo es el que cambia. ¿Por qué me cambia el ángulo? Miren, vamos a trabajarlo. Es el arco tangente de la parte imaginaria, que es menos 415,7, dividido la parte real. Bueno, si ustedes hacen esto en la calculadora, le va a dar indeterminado. Pero en realidad eso es menos 90 grados, ¿sí? Esto es así. Cuando estamos trabajando dividido 0, el arco tangente de algo dividido 0 no se puede dividir por 0, pero en ese caso es 90 grados, el ángulo cuando abajo es 0, cuando la parte real es 0 y es solamente imaginaria, entonces estoy trabajando sobre el eje vertical. Recuerden que las jotas, los imaginarios iban sobre el eje vertical, y el eje vertical está a 90 grados. ¿Sí? Como es menos, la parte imaginaria es menos j, entonces es menos 90, el fasor está apuntando hacia abajo. Entonces el ángulo es menos 90 grados. Si la parte imaginaria fuese más 415, el fasor estaría apuntando hacia arriba, y con lo cual sería más 90. En este caso es menos 90 grados. Entonces, nuestro fasor, tensión de línea BC, tiene el mismo módulo que el de AB, pero con un ángulo de menos 90 grados. Entonces, así, si lo represento, los menos 90 grados lo tengo acá, esto tiene que medir 4,16 centímetros en esta dirección, sería la tensión de línea BC, que tiene 416 volt de módulo, este valor eficaz, este valor eficaz, el BA es valor eficaz, o sea que si estoy usando el valor eficaz, la tensión de línea también es de valor eficaz. Este fasor 416 más 30 tiene una amplitud que sería, ahí ya lo digo, la amplitud de las ondas de las tensiones de línea sería 416 por raíz cuadrada de 2. Serían 588,3. ¿Sí? Es decir, que la amplitud de esas ondas en realidad serían 588,3. ¿Se acuerdan esas tres que dibujamos en el ejercicio anterior? Donde les mostré las tres ondas, ¿sí? Que estaban desfasadas. Bueno, ahora vamos a obtener tres ondas igual que también están desfasadas, y que si se fijan también, acá veo que hay un desfasaje de 120 grados eléctricos. 30 menos 120 me da menos 90. Es decir, que entre esta y esta también hay 120 grados eléctricos, solo que en vez de empezar en 0, empieza en más 30 esta. Bueno, es decir, que las tensiones de línea trifásica son similares a las que vimos de fase, las tres tensiones de fase. ¿Se acuerdan las curvas? Las tres curvas, que empezaba, la B sub A empezaba en 0, la otra en menos 120 y la otra en menos 240. Bueno, en realidad esta ahora empieza una en más 30, la otra empieza en menos 90, ¿sí? Y la otra empezaría en, bueno, acá lo tenemos, menos 210, pero bueno, ya lo vamos a calcular, ¿sí? Pero en definitiva serían tres curvas desfasadas también 120 grados eléctricos, solo que una empieza en más 30. La de línea AB empieza en más 30. Y de ahí se empiezan a desfasar 120 grados una con la otra, pero en este caso la amplitud es mayor. ¿Por qué? Porque la tensión de línea es más grande que la tensión de fase. Pero bueno, no vamos a dibujar las tres curvas de las tensiones de línea, pero quiero que se entienda que las podría dibujar. Teniendo los fasores y teniendo los valores eficaces y los ángulos, podría transformar ese fasor en su respectiva curva. Así como a partir de las curvas puedo dibujar los fasores, también a partir de los fasores puedo dibujar las curvas, porque tengo toda la información suficiente para poder rehacer la curva que me representa este fasor. Bueno, faltaría calcular la tensión de línea CA. Bueno, la tensión de línea CA sería la tensión de la fase C menos la tensión de la fase A. ¿Sí? Entonces, la tensión de la fase C, acá la tenemos, menos 120 más 207. Menos 120 más J207,85, este sería B sub C.
Abajo escribo B sub A era 240 más J0, 240 más J0, es decir que este es B sub A, y ahora los resto, hago B sub C menos B sub A, resto real con real, menos 120 menos más 240, es decir, le cambio el signo, y se suman los dos, pero quedan negativos, ¿no? Menos 120 menos 240, menos 360. Y en la parte real, que es 207,85 menos 0, le estoy restando 0, o sea que me queda 207,85 positivo, más J 277,5 positivo. Ahora, tengo que sacar el módulo, y fíjense que tiene que dar 417, y da, es decir, menos 360 al cuadrado, le pongo el paréntesis porque tiene signo menos, y más 207,85 al cuadrado. Un secreto para no complicársela acá con la calculadora. Bueno, yo sé que los signos acá, para calcular el módulo, solo para calcular el módulo, ojo con esto, solo para calcular el módulo, cuando está en negativo, como yo lo elevo al cuadrado, el signo se eleva. Entonces yo podría hacer, sin poner el menos, directamente la calculadora raíz cuadrada de más 360 al cuadrado, más, abro paréntesis, no primero, raíz cuadrada, hago paréntesis, más 360, o no pongo el más porque directamente pongo 360 al cuadrado, más 207,85 al cuadrado, cierro paréntesis, y eso me va a dar este resultado de 416. ¿Por qué no hace falta que ponga el signo y le ponga los paréntesis y le doy al cuadrado? Porque menos 360 al cuadrado y más 360 al cuadrado dan lo mismo, porque el menos se va cuando lo elevo al cuadrado. Entonces, para no complicármela, directamente me ahorro el poner el menos, me ahorro el poner los paréntesis, y directamente hago raíz cuadrada de 360 al cuadrado más, raíz cuadrada, abro un paréntesis, 360 al cuadrado más 207,85 al cuadrado, cierro el paréntesis para que sea la raíz de todo eso, y me va a dar los 416. De esa manera, lo mismo acá, no hace falta que le ponga el menos, hago raíz cuadrada, paréntesis, 0 al cuadrado, que le va a dar 0, más 415,7 al cuadrado, cierro paréntesis, igual, y de esa manera nos va a dar directamente el resultado y no me la complico con el signo menos. Pero ojo, solamente para calcular el módulo. ¿Por qué? Porque al elevarse al cuadrado, este signo se va a convertir en más. Todo número elevado al cuadrado es positivo. Entonces, ¿para qué le voy a poner el signo? Si ya sé que me va a dar un resultado positivo. Me ahorro ese trabajo, ¿sí? Lo hago más rápido y me da bien el resultado. Y aparte evito equivocarme, porque si acá le pongo un menos, la raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo, no existe. Y si hago la resta de estos dos números, me va a dar mal este, porque siempre tiene que ser la suma, dos números. Este al cuadrado más este al cuadrado, siempre la suma de dos números positivos. La suma de esos dos, la raíz cuadrada de la suma de esos dos números positivos, ¿sí? Nunca puedo tener una resta, o sea, nunca, por ejemplo, acá tenemos 360 y 207. Nunca el resultado puede ser menor que ninguno de estos dos. Tiene que ser más grande que estos dos. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el más? Tiene que ser más grande que el más grande de estos dos. Es decir, si acá tengo 360, el resultado del módulo tiene que ser más grande que 360. Si me da más chico porque me equivoqué con los signos. Fíjense acá, como este 0, va a dar directamente este resultado. ¿Sí? 416, con signo positivo. Siempre el módulo es positivo, nunca puede haber un módulo negativo. Por eso se eleva al cuadrado y ahí se van los signos negativos. Este también tiene que ser más grande que 360, por eso todos dan 416. ¿Está? Este en realidad es 415,7, que en realidad lo redondeé yo a 416. Bueno, y para sacar el ángulo lo mismo, es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Acá lo puse al revés. Disculpen, pero está mal eso. A ver si me permite editar. Lo voy a editar. Acá sería 207,85 dividido menos 360. Bueno, a veces uno se confunde, pero sabía, igual lo hice bien el cálculo, ¿no? Está bien, los 210 está bien. En la parte imaginaria sobre la parte real, fíjense que acá es la parte imaginaria que es menos 415, ¿está bien? Sobre la parte real, y acá la parte imaginaria sobre la parte real, ¿ven? Es exactamente la misma cuenta que esta, pero con el de abajo es menos 360. Y el arco tangente, phi, el ángulo de esta tensión, de la tensión de línea CA,
este ángulo 210 grados que está escrito acá, este ángulo, es el arco tangente, o en la calculadora es tangente menos 1 de esta cuenta, ¿sí? Entre paréntesis 207,85 dividido menos 360. Si hago esto con la calculadora, tangente la menos 1 de, abro paréntesis, 207,85 dividido menos 360, cierro paréntesis, me va a dar menos 210 grados. Puede que no dé exacto, porque bueno, yo redondeé acá el 207 con algunos decimales. Si le pusiese más decimales, nos va a dar exactamente menos 210 grados. Ustedes le va a dar, estos ángulos le tienen que coincidir a ustedes. Le va a cambiar el módulo, no va a ser 416 el módulo de las tensiones, sino que va a ser otro, un poco más chico que este, pero el ángulo de la tensión AB tiene que ser más 30, el ángulo de la tensión BC tiene que ser menos 90, y el ángulo de la tensión CA le tiene que dar menos 210 a ustedes en su ejercicio de su trabajo práctico que yo ahora vamos a ver y que es el que tienen que resolver ustedes, ¿sí? De esta misma manera como lo resolví yo, pero con los valores que les estoy proponiendo para que ustedes lo resuelvan. Pero el procedimiento es este. Bueno, acá tengo la tensión de línea CA, entonces, bueno, voy a modificar esto cuando haga eso, no importa. Ahora voy a modificar de vuelta. Vamos a modificar acá, menos 360 abajo. Ahora sí, ese era, lo había puesto al revés. Bueno, entonces la tensión de línea CA tiene un ángulo de menos 210 respecto de este, ¿sí? Que si hacemos 360 menos 210, a ver, no me quiero equivocar, hasta ahora estoy un poco cansado, serían 150 grados medidos desde acá, más 150 menos 210, la suma de los dos lo da los 360 grados, que es la vuelta completa, ¿sí? Si mido de acá sería menos 210, y si mido de acá sería más 150 grados con el transportador, llego al mismo ángulo, ¿sí? A la misma dirección de este vector. Entonces, y el módulo tiene que ser de 4,16 centímetros, igual que todo lo demás. Entonces, esta otra estrella más grande que está un poco corrida, si se fijan, entre este y esta hay 30 grados, entre este y este hay 30 grados, y entre este y este hay 30 grados. Fíjense que este adelanta 30 grados a este también adelanta 30 grados a este, porque este está en menos 90 y este está en menos 120. Menos 120 más 30, menos 90. Menos 240 más 30, menos 2, acá puse 216, 210, perdón, no sé. Otro pequeño detalle, ahí lo corregí. Menos 210, ¿sí? 416 menos 10, el 16 fue del 416, sí. La tensión de línea CA es menos 210. Si nos fijamos, menos 240 más 30 me da menos 210. Es decir, que esta adelanta 30 a esta. Por eso las puse en colores relacionados. Por cada una tensión de línea, la tensión de línea AB adelanta 30 grados a la tensión de fase A. La tensión de línea BC adelanta 30 grados a la tensión de fase B. Fíjense, menos 120 más 30 da menos 90, ¿sí? Y la tensión de línea CA adelanta 30 grados a la tensión de fase C. Menos 240 más 30 me da menos 210. Si se fijan, es la misma estrella, la misma separación, hay 120 grados eléctricos entre cada una de estas, entre esta, la BAB, y la B sub BC, tengo 120. Y entre esta, la B sub BC, y la B sub CA, también tengo 120. Y si me fijo de acá, tengo 120, por eso queda una estrella. Los ángulos internos son 120, 120, 120. Lo mismo pasa con esta, 120, 120, 120. La diferencia es que la de fase está, la estrella empieza B sub A en 0, y la de línea empieza desfasada más 30 grados, y su módulo es más grande, que ya vamos a ver que este módulo es raíz de 3 veces más grande que el módulo de la tensión de fase. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, en los próximos videos. Entonces, vamos a ver la tarea, ¿sí? Acá está cómo se dibuja y lo que ustedes tienen que llegar. Ustedes tienen que lograr esto mismo. A ustedes les va a cambiar acá los módulos, nada más. Van a ser más chicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les di a ustedes una amplitud para las tensiones de fase de 311. Y en este ejercicio estoy trabajando con una amplitud de 340. ¿Sí? Así que a usted le va a dar muy similar a este,
pero con un valor eficaz algo menor, y todos los valores eficaces, tanto de fase como de línea, van a ser algo menores. Pero el gráfico le tiene que quedar igual, pero un poquito más chico los módulos, nada más. Bueno, vamos a ir al ejercicio, ¿sí? Vamos a ir al ejercicio. La verdad que antes que seguir le voy a poder sacar una foto de esto, porque la verdad quedó muy bien. Así me queda a mí. Ahí está. Este desarrollo. Y vamos a compartir el ejercicio que yo le di a ustedes, que se basa en esto que estoy explicando. Vamos a ir acá. Compartir nueva función. Y ¿dónde estamos? Acá está. Bueno, este es el trabajo práctico que yo les di, ¿sí? El primer punto, hay que dibujar las tres tensiones BDT, ya lo expliqué cómo era, similar a las que vimos las que expliqué en el primer video. Les tienen que quedar las tres tensiones de fase, solo que un poquitito más pequeñas. ¿Por qué? Porque la amplitud que yo le di para ustedes es más chica que la amplitud que yo usé para desarrollar este video explicativo, ¿sí? Es decir, esta amplitud es de 311, la que yo utilicé para todo el desarrollo es de 340. ¿eh? Bueno, entonces, expresar las tres tensiones de fase, la tensión AB, la tensión B sub A, B sub B y B sub C, dibujar las tres tensiones de fase. Primero tienen que hacer el dibujito de este dibujo, ¿sí? Ustedes tienen que hacer este dibujo con las tres tensiones de fase, pero con el valor de amplitud 311, y acá el valor de fase que le dé, el valor eficaz, perdón, el valor eficaz de las tensiones de fase que le dé con esta amplitud, ¿sí? 311 dividido raíz cuadrada de 2 le va a dar un valor eficaz menor a 240, algo menor. Bueno, por un lado tienen que graficar, pero con la amplitud de 311, y después tienen que realizar el diagrama fasorial de esas tres, como le expliqué en el video. Esas tres ya le tienen que dar la tella de B sub A, B sub B y B sub C, pero la tienen que hacer dibujándola con los módulos de la tensión eficaz que le dé con la amplitud que yo les di, ¿sí? Le va a cambiar un poquito, no mucho. Y tienen que dibujar la estrella de las tres tensiones de fase A, B y C, que es lo que y expresar su forma polar, que es B sub A, módulo y ángulo, B sub B, módulo y ángulo, B sub C, módulo y ángulo, ¿sí? Bueno, ese sería el punto 2. Y en el punto 3 hay que encontrar las tres tensiones de línea, es decir, el tema trifásico que yo les di, que sería lo que acabo de desarrollar yo en este video, ¿sí? Encontrar B sub AB, B sub C y B sub CA. Tenemos que transformar tanto la tensión A, la tensión de la fase B y la tensión de la fase C en su expresión compleja, y después poder restarlas, ¿sí? La tensión A menos la tensión B, y después sacar módulo y ángulo, y ahí restamos la tensión B menos la tensión C, saco módulo y ángulo, restamos la tensión C menos la tensión A, saco los módulos y ángulo, y después dibujo, al final el punto D, realizar el diagrama fasorial de las tres tensiones de línea que se obtienen en los puntos A, B y C, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hice? Ahí justo se me cortó el internet, por eso se cortó el video, pero para cerrar esto y finalizarlo, les dejo todas las explicaciones que ya he dado, ¿sí? En este video, el segundo, y en el video anterior, el primero, de donde en el primero expliqué cómo resolver el punto 1 y el punto 2, y en este video expliqué cómo resolver el punto 3 de este trabajo práctico. Así que bueno, espero que lo puedan resolver, ¿sí? Está todo explicadito, creo que está muy claro, y cualquier consulta me escriben y lo vemos, o si no, tratamos de hacer alguna videoconferencia si es necesario, o por ahí no es necesario, simplemente con una respuesta a través de la plataforma lo podemos resolver. Bueno, nos vemos pronto, hasta luego, que anden bien, hasta pronto.